yo hice sociología y mi llegada a la historia fue por la puerta de atrás, dijéramos. Mm, Porque yo hice sociología y empecé a hacer algunos procesos investigativos en sociología, pero me faltaba algo. Yo percibía que no era posible identificar los problemas a los cuales yo me abocaba en la investigación, que me faltaba algo, y ese algo era la clave histórica. Entonces descubrí que la historia era una condición fundamental para hacer sociología o para hacer cualquier otra investigación en el área de las ciencias sociales. Entonces me metí de metida a hacer historia porque yo no tuve una formación de historiadora, pero me metí a hacer historia como una condición fundamental para poder entender la realidad colombiana. Me di cuenta muy temprano que sin esta clave, que sin la lectura en clave histórica, era imposible entender qué nos pasaba, por qué nos pasaba y hacia dónde iba. Siempre fui interesado por la historia, quería ser historiador. Sí, sí, sí. Y la otra que es más contingente de azares, ocasiones y profesores en la escuela, el colegio, que dan la inspiración y que quieren, que hacen que se quiere imitar lo que estaban haciendo. Esto fue más o menos mi caso, es la deuda en relación con profesores de la enseñanza secundaria que debo mencionar, y con una incertidumbre entre historia y lo que se llama en francés literatura, pero que es historia de la literatura. Finalmente había decidido preparar historia, pero los trabajos más recientes tal vez hacen resurgir mi gusto para la literatura, y hay muchos trabajos sobre Shakespeare, Molière, Cervantes. En realidad en mi familia tampoco entendían muy bien por qué quería yo ser socióloga o historiadora. Mis padres querían que yo tuviera una carrera donde me desempeñara de otra manera. Pensaban que era un poco absurdo que uno fuera historiador. Además, entendían la historia de una manera muy diferente. Sin embargo, nunca nos dijeron que no. Todos nos dedicamos a las ciencias sociales y a la literatura. Y yo terminé estudiando historia en la Javeriana, que era lo que yo quería. En los años 70, cuando yo estudié en la universidad, todos creíamos que íbamos a poder cambiar y que íbamos a tener un país distinto y mucho mejor. Es más, yo creo que yo alcancé a conocer un país mejor que el que vivimos hoy. Un país donde habían grandes diferencias, donde el campesinado era muy pobre, donde las zonas rurales estaban muy atrasadas, pero donde había menos segregación, menos discriminación. La información que teníamos sobre programas de antropología en ese momento no era muy amplia, pero sí teníamos claro que en la Universidad de los Andes se había abierto un programa de antropología dirigido por el doctor Gerardo Reigel-Dolmatov, y entonces por esa razón entré a estudiar antropología en la Universidad de los Andes, en 1968. Claro, ¿y qué suponía ser estudiante de antropología a finales de esa década? O sea, ¿había mucho activismo político o era más una cuestión puramente académica? ¿Cómo era la movida ahí, digamos? Bueno, la dinámica de los Andes en ese momento era un poco diferente al de la Nacional, pero en cierta medida para la década del 60, antropología era visto más bien como una carrera para mujeres, más bien femenina, en cuanto que se suponía que si alguien estudiaba antropología, pues básicamente un hombre que estaba en los roles definidos entonces, que debía mantener la familia, etcétera, etcétera, quizá no lo podía hacer. Sin embargo, y efectivamente en el departamento de antropología encontrábamos en ese momento muchísimas antropólogas estudiantes. Entonces yo entré con unas 10 o 11 compañeras, de las 10 o 11 nuevos estudiantes, de las cuales por lo menos 7 o 8 eran mujeres. Pero obviamente esa era la percepción, y también la idea entonces que la antropología podía ser una carrera de segunda carrera, etcétera. Había también esa idea en muchos casos.
pero obviamente es una falsa percepción. Era todavía muy raro estudiar historia. La única carrera en esos momentos que estaba funcionando era esta. La nacional estaba ahí en una transición, iba a aparecer un poco después, pero no era tan normal. Era una carrera muy femenina, en lo que es femenino en los años 70. Pero estaban comenzando los estudios históricos. Todavía tenía una presencia muy fuerte la Academia Colombiana y su escuela de formación en historia, que era muy para profesores, y esto se abría un campo. Antropología era la reina con economía como ciencia social, pero la más cercana a nosotros, antropología, era la reina de las ciencias sociales realmente, en todo el ámbito universitario. Pero he de decir algo que es muy claro, el mundo era más chiquito también. Fue muy fácil comenzar a trabajar como historiador, porque no habíamos tantos. Y yo no puedo decir que tuvimos que ser genios para entrar a la universidad. A ustedes les va a tocar ser genios para entrar a la universidad, pero a nosotros no, nos tocó fácil. Eso, Germán, necesito mañana que se haga cargo de este curso. Así fue. La cosa fue mantenerse, bueno, ya esa es otra cosa. Pero hoy hay que hacer concurso, hoy las plazas son limitadas, hoy... Eso en el mundo de los finales de los 70, ese no era el problema. El campo donde trabajar había. Yo diría que me desencanté un tanto del ejercicio de la profesión de economista. A mí me gustaba la historia económica, la economía política, la teoría económica, pero el ejercicio cotidiano de la profesión de economista llegó el momento en que me pareció un tanto monótono, o por lo menos lo que hacía en esa época en ANIF. Y el interés por la historia fue en aumento, pero no era historiador de formación, de profesión, un tanto empírico en este tipo de investigaciones que hice hasta ese momento. Luego apareció ya la oportunidad bien interesante de hacer el doctorado en historia, pero cuando se ofreció la primera promoción del doctorado en historia en la Universidad Nacional de Colombia, me pareció una oportunidad muy interesante. Me presenté, fui admitido, me gané también la beca de Colciencias para la financiación de este doctorado, y ahí hice el doctorado durante 4 o 5 años con excelentes compañeros, éramos un grupo de 8 estudiantes, y dedicarme de lleno a concluir algo que ya había iniciado, que era una investigación sobre José María Rueda Gómez, a quien se le conocía como el Conde de Cuchicute, trabajo que se constituyó pues en mi tesis de doctorado. Venía de coger café, fue por haber cogido café que yo reuní el dinero para pagar la inscripción en la universidad, para presentar el examen de admisión. Y yo me puse muy contento cuando allá en Armenia miré el Tiempo, el periódico El Tiempo, y aparecía mi código como uno de los afortunados seleccionados por el examen de admisión de la Nacional. Pero cuando yo llego a Bogotá, para mí era otro mundo. Yo como campesino me acostaba a las 6 o 7 de la noche. En Bogotá uno no se acuesta ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9, y menos un estudiante universitario. Entonces tuve que aprender a acostarme a la 1 de la mañana. Después llega Marco Palacios a la rectoría de la Universidad Nacional, y si hay un historiador que marcó mi vida fue Marco Palacios, pero no como historiador, como rector de la Universidad Nacional, porque fue el rector de la reapertura después de casi un año de cierre, que decidió abolir las residencias estudiantiles, y entonces eso hizo que el estudiante de provincia desapareciera de la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional quedó hecha para el estudiante bogotano o de los lugares más cercanos a Bogotá. Yo terminé como pude, con condiciones económicas muy difíciles, y me considero pues afortunado de haber pasado la prueba de vivir en una universidad nacional que ya no estaba hecha para la nación, sino para Bogotá. En los tiempos recientes, por ejemplo, los temas de historia cultural, de historia de las ciencias, comienzan a despuntar mucho más que, digamos, la historia económica, que va un poquito en declive. La historia política pues cambia un poco de la idea de grandes próceres, personajes, a mirar formaciones políticas, terceros partidos, etc. Es decir, que todavía hay unos temas de historia social, de historia cultural gruesos que siguen importando. No creo que por lo menos en el anuario se reflejen muchas modas muy postmodernas, por decirlo así. Sí hay una cierta pérdida, digamos, de una historia más económica, como le decía, una historia más social de clases,
de la clase obrera, por ejemplo, ya no hay muchos estudios, los hay, pero no muchos sobre clase obrera. Cuando los hay, son generalmente sobre género, por ejemplo, mujeres trabajadoras. Hay ahora mucho más interés por los indígenas, por movimientos de mujeres. En fin, sí hay unas cosas que van cambiando, pero no creo que haya una banalización y una atomización de la historia y que la gente solamente esté pues pensando en cosas del giro lingüístico y